Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Manuel García, al final, mi rol realmente es de arquitecto de seguridad para partners. Actualmente tenemos la denominación de Partner Solution Architect de seguridad, pero bueno, es un arquitecto de seguridad. A ver, durante este webinar o esta sesión, lo que vamos es hablar para que comprendáis qué es Copilot for Security, qué beneficios nos da como partner y al cliente realmente al final. Y al final, el que salgáis con una idea incluso de cómo montar la infraestructura desde cero, que también esa parte no la tenía prevista aquí, pero os la voy a enseñar porque creo que es bastante interesante, porque esto es una sesión enfocada a partners. Al final es un poco la idea. Este producto está en GA desde el 1 de abril. Es decir, llevamos más de un mes con este producto en GA y ya lo podéis haber probado y es un pago por uso. Pero hablaremos de lo que sería el licenciamiento al final. Bueno, podéis hacer preguntas y respuestas, pero hasta el final no las comentaremos. Entiendo que no podéis hablar dentro, o lo tenéis bloqueado la parte de hablar, pero no podréis interrumpir en esta parte y la sesión va a estar grabada. Lo digo por el código de conducta. Empezamos con un pitch bastante introductorio. Es decir, al final, existe un escenario en el que, como estáis viendo, pues se acaba de publicar ahora mismo quién es una de las personas que está detrás de Lockbit. Hay un montón de ataques. Estamos viendo muchísimos en las noticias, pues muchísimos ransomware, muchísimos compromisos. No vamos a decir nombres, pero sabéis todos que en las noticias ha salido la semana pasada una empresa grande española que estaba impactada por ransomware, por Belpasta, por ejemplo. Son cosas públicas, no estoy diciendo nada. Entonces, estamos en un ecosistema, como estáis viendo, tengo la pantalla a la derecha, pues estoy mirando, en la cual pues estáis viendo que cada vez hay más ataques de contraseñas de fuerza bruta, pues power sprays, dependiendo de lo que sea, si es fuerza bruta o power sprays. Tenemos que con las herramientas de automatización y ellos utilizando también pues, estos lenguajes de Large Language Model, LLM, pueden incluso acceder y comprometer, acceder a los datos privados de una manera más rápida, en menor tiempo, porque tienen más automatizados los procesos y además conocen más a la persona que están atacando, ya no hacen un ataque tan a volumen, sino pueden hacer un ataque más dirigido. Un ejemplo que os hago. Cogéis cualquier generativa en las cuales tienen su content filtering y vosotros le preguntáis por qué, en base a una persona, en base a las características de una persona, que os diga las passwords que pueden ser típicas de esa persona, en base pues a su trabajo, a quién es su marido, su mujer, en base a un montón de casuísticas personales. Os va a decir que no puede. Si decís que es una suposición, pues ya os va a dar la información. Es decir, para que veáis que al final ya no estamos hablando de las language models que son específicos entrenados para hacer la parte de lo que sería hacking ético, porque esto al final no vamos a entrar en empresas que tienen estos modelos para hacer hacking ético, pero las hay, las conozco. Y luego tenemos otro factor adicional que es muy importante, que es la escasez de personal. Es decir, al final hay varias casuísticas. Entonces nosotros, al igual que los atacantes, utilizan este tipo de IAs, que al final pensar que hay dos tipos de IAs. Los modelos de Machine Learning que son muy buenos y que nos dan un afinamiento para detectar comportamientos anómalos y hacer detecciones pues en una etapa más temprana y funciona muy bien y lleva muchísimo tiempo, y eso seguramente es el gran desconocido. Y la IA generativa, que la IA generativa se enfoca al post-incidente. Es decir, nosotros quiero que entendáis un poco el modelo de Copilot for Security de cualquier IA generativa que se utilice en cualquier fabricante. Quiero que veáis es decir, la IA generativa no va a tomar acciones automáticas. La IA generativa lo que va a hacer es que vais a poder analizar y mitigar o resolver el incidente de una manera muchísimo más rápida y sin tener ese conocimiento. Esos son los factores, además de poder aprender y poder, oye, compensar esa falta de personal. Ese sería un poco el foco de esto al final, para que entendáis. Porque realmente, una vez que aparece el incidente, nosotros utilizamos estos lenguajes naturales para poder interactuar con los sistemas y poder, en este KPI, que cualquier manager de un SOC, que yo no sé si aquí hay manager de SOC o gente que lleva los SOC, entiendo que será, pues no sé, no sé el ecosistema de partners que hay, si es en B, es corporate, si más se orientan en enterprise, entiendo que hay de todo un poco.
Al final, los KPIs de un SOC son el tiempo medio de detección y el tiempo medio de respuesta. En el tiempo medio de respuesta es donde entraría esta parte, en el post-incidente. Lo digo para que entendáis ese punto. Y aquí os lo está explicando. Vamos a sacar el puntero, yo creo. Es bastante más al detalle. Era puntero, la pluma. Aquí tenemos, si os fijáis, tenemos que tardamos 3 minutos en hacer una tarea que llevaba al menos unas horas. A ver, dependiendo el grado de conocimiento, pero si estamos hablando de un nivel 1 de un SOC, que si sabéis el SOC, las personas que operan el SOC, hay diferentes tipos de niveles, al igual que vosotros cuando vais a urgencias en un hospital, vosotros llegáis allí, presentáis la cartilla, etcétera, sea la seguridad social, un privado, y vais a un área de triaje. El área de triaje sería el nivel 1, en los cuales identifican si realmente tienes algo o no y la criticidad que tiene. Y ahí el SOC lo que hace es, oye, lo revisa y mira si es un falso positivo, si hay que descartar la alerta o si hay que asignarla. Pero durante ese trabajo en los cuales no es tan sencillo de identificar, pues le lleva su tiempo. Y estas personas están muy limitadas a, si no está dentro del rumbo cooperativo, oye, pues asignar a un nivel 2 y estás con el tiempo medio de respuesta, más tiempo. Con lo cual, más compromiso en el cliente, más tiempo de compromiso. Y si hablamos de un ransomware, mayor probabilidad de propagación en la organización, más riesgo para su camino crítico del negocio que tiene. Lo digo porque al final es muy interesante este punto. Entonces, al final son pitches comerciales, pero para que os quedéis, habilita la respuesta en minutos, simplifica lo complejo, que quiere decir que con lenguaje natural una persona de nivel 1 puede incluso saber un resumen de un incidente, como os enseñaré ahora, y una respuesta guiada de qué acciones tomar. Es decir, le damos competencias en nivel 1 para que pueda tomar acciones y realmente no tenga que pasar todo a ese nivel 2. Y es una menor carga operativa en el nivel 2. Y fortalece la experiencia con entrenamiento. Es decir, promueve el autoentrenamiento de estas personas para que puedan promoverse a niveles superiores. Estamos en estas pirámides que teníamos en los SOC Legacy, que teníamos una base con un nivel 1 muy grande, estamos desengrosando ese nivel 1 y llevando personal cualificado a niveles más altos que aportan más valor a la organización. Ese sería el foco que tenemos. Nosotros, al final, por debajo, si sabéis, tenemos nuestro Threat Intelligence, que es nuestro MDTI, que tenemos un montón de metadatos de muchos clientes, con lo cual eso es una ventaja competitiva. Y nosotros también vamos a utilizar esos metadatos para hacer, para el uso de la IA generativa, porque al final, si sabéis, os enseñaremos cómo funciona a muy alto nivel. No os podemos enseñar el detalle, pero al final, para que os quedéis con el pitch, nosotros tenemos integrado de forma nativa en Copilot for Security, tenemos todas las familias, es decir, son 6 familias de productos, tenemos 6 familias con más de 50 productos y lo tenemos integrado de manera nativa con nuestro Copilot. Eso se integra con una cosa que se llaman plugins, que al final, dependiendo, es un orquestador Copilot, que no solo integra fuentes de Microsoft, como veremos, integra fuentes también de terceros. Y los integra, explicaremos cómo las integra. Y si os fijáis, este orquestador, en base al prompt, que es la pregunta que le estáis haciendo, pues va a machearlo con ese plugin que más se le adapte, porque al final por debajo va a hacer una llamada vía API, a Graph API, y va a hacer un postprocesamiento, un preprocesamiento, luego devuelve el resultado, lo conforma, lo envía a la API que tiene cada cliente de Azure OpenAI. Hay diferentes tipos de modelos, vamos a entrar en esa parte, porque también es un servicio SaaS que realmente esa parte no os debía nos debía de impactar, es transparente. Y luego, una vez devuelto el resultado, hace un post-procesamiento, de nuevo llamando a Graph API a todos los servicios que tenemos y se enriquece en cada una de las llamadas, a diferencia del modelo que nosotros teníamos con Logic Apps al principio, antes de sacar Copilot for Security, que era que nosotros realmente lanzamos un plugin, un playbook en el que hacía llamadas, pero eran estáticas. En la siguiente pregunta no volvía a enriquecerse con datos. Lo digo porque sepáis ese punto. Entonces, se van a unir con todos estos productos, que es muy interesante ese punto. Ahora mismo tenemos disponible la integración con Intune en la consola embebida, con Entra, con Defender for XDR y con Sentinel porque ya tenemos la consola unificada. Muy importante. Y también con Purview lo tenemos. Y veremos que para analizar alertas y casos de discovery, pues analiza alertas y para casos de discovery a los auditores le permite
preguntar con lenguaje natural y obtener consultas de KQL, que muchas veces los auditores no son especialistas de KQL. Es decir, hay muchos casos de uso en los cuales son interesantes este servicio. Y como os estaba comentando, tenemos la consola standalone y la consola embedded, que os enseñaré. El standalone es una propia consola en la que tenemos las configuraciones de los plugins nativos, los custom plugins que os enseñaré para integrar fuentes de terceros. Tenemos definidos plugins también nativos, integrados con esos, prompts nativos, ya que vienen de serie con esos plugins. Y luego también promptbooks. Los promptbooks es la ejecución de un conjunto de prompts que también los hay out of the box integrados y podemos hacer una librería y podemos personalizar. Podemos coger el runbook y implementarlo aquí para que lo ejecute. Es como cuando vosotros teníais playbooks en Sentinel y los ejecutaba el operador para darle un poco un resumen de lo que tenía y saber un poco ese triaje. Entonces, vamos a pasar a la consola. Y yo os quiero enseñar la consola, no quiero... Vale, entonces, por un lado, tenemos la consola standalone, que vosotros mismos en securitycopilot.microsoft.com os vais a levantar este servicio y si vosotros, y esto os lo enseño así a on the fly, vamos a ver, y vamos a logarnos con un tenant y una suscripción. Tenéis que tener una suscripción siempre asociada. Voy a autenticar con certificado, no con llave FIDO. Ahí está. Y estoy en modo incógnito. Os explico un poco para que sepáis cómo se crea el recurso este. Vosotros, si vuestro tenant tiene asociada una suscripción o no tiene asociada, es decir, un tenant independiente, os va a aparecer esto, porque no tenéis, ahora mismo no hay un recurso en el de Copilot for Security en el que podéis vosotros linkar el pago por uso, que tiene que estar asociado a una suscripción, tienes que estar asociado a un grupo de recursos, tiene que tener un nombre de capacidad, pues llamarle lo que queráis, es decir, al final, Pepito, la geoubicación, dependiendo de dónde estéis, Europa, aquí es que el procesamiento, si hay mucho tráfico, que se puede hacer cuando está, es decir, que no el almacenamiento, sino el procesamiento, si hay muchísimo tráfico, se puede hacer fuera de Europa, si queremos cumplir con la GDPR, aquí nosotros cumplimos porque enviamos la información fuera de Europa y está cifrada, cumple los estándares, pero bueno, si no queréis, si queréis ser un poco más estrictos, no lo marcáis. Capacidad Western Europe, por ahora solo está en Western Europe, y el número de SCUs, que es al final, oye, el Security Compute Unit, que vosotros podéis pre-reservar desde 1 hasta 100. ¿Y qué quiere decir pre-reservar? Es decir, Security Compute Unit es el cómputo y el uso que hacéis del servicio. Y ahí aproximadamente dicen que son 10 workflows, pero tenéis que ir probándolo. Nosotros, ingeniería, no es que nos esté diciendo tampoco, hay un dashboard en el que se pueden ver los consumos y os lo puedo enseñar al dashboard, pero realmente al principio hay que hacer prueba de error. En la consola embebida los consumos que hay son bastante bajos, es decir, con una SCU llegaría. Aquí lo que dice Microsoft es que tienes que mantener una SCU al menos, bueno, durante las 24 horas de todo el mes, son 730 horas. Y si os fijáis aquí, este es el coste. Nosotros lo que hacemos, esta es la recomendación de Microsoft. Pero vosotros, os digo un pequeño, porque está publicado en mil sitios, pequeños trucos. Es decir, podéis tener Logic Apps para poder levantar la SCU, que al final hacéis una pre-reserva durante una hora. Es decir, son durante horas. Esto te dura una hora SCU. Si la consumes, se te cobra. Y si no la consumes, también se te cobra. Y si llegas al límite, pues no puedes utilizarla hasta la siguiente hora, porque ya has consumido. Lo que podéis hacer es, si estáis probando o si el cliente no tiene 24/7, podéis levantar, pues, para analizar los incidentes a primera hora, pues 5 SCUs y luego destruir el recurso porque durante 90 días vais a tener la información permanente. En el momento que volváis a crear el recurso, vais a tener de nuevo las configuraciones, vais a tener de nuevo todos los datos, no van a cambiar. Eso lo digo para que es un pequeño truco hasta el final. Es algo que se están viendo porque yo lo que quiero es generar uso del servicio y que optimice los consumos. Esto es una forma. Yo, por ejemplo, estamos hablando de un tenant distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que tengo en el portal, que sería, tenemos Logic Apps,
que las tengo ahora mismo deshabilitadas, pero lo que hacen es, a una hora me las levantan con un cron tab, con un recurrent, y a otra hora me lo paran. Es decir, incluso puedo variarlo por horas. Dependiendo la hora, pues variar el número de SCUs prereservadas. Ese sería un poco el modelo que tenemos. Lo digo porque son opciones que hay. Podemos tanto levantarlo desde aquí, como levantarlo desde un Logic App, como levantarlo desde el propio portal. Que yo aquí en esta sesión, aparte de explicaros, os quiero explicar cómo se levanta esto. Es decir, al final, que cómo podéis utilizar esto, porque os explican Copilot y luego decís, ¿y cómo lo hago? Y esto es lo mismo que la otra pantalla. O lo hacéis desde la standalone o lo hacéis desde aquí. Y al final es lo mismo que estábamos haciendo, si os fijáis. Yo estoy yendo aquí, estoy yendo a darle un nombre, prueba, por ejemplo, estamos yendo a Europa, es exactamente lo mismo que tenemos y hace desde el portal. Yo desde aquí, pues oye, yo lo que me voy a hacer, por ejemplo, me voy a habilitar estas Logic Apps que me hacen esto y lo tengo automatizado. Yo ahora mismo no lo hago porque si no lo voy a estar utilizando, pues realmente no tiene sentido que esté consumiéndolo. Entonces, a mí los datos se me van a guardar, como vais a ver. Es un ejemplo que os hago. Vale, vamos a ver si me lo habilita. Siempre le cuesta un poquillo habilitarlo. Vale, pues fijáis, esta está habilitada ya. Entonces, esto mismo que estábamos haciendo, tenemos una lógica recurrente tonta, perdida, es decir, que es lo mínimo, perdonad la expresión, es un recurrent y lo que haces es ejecutarlo. Y si con el recurrent se ejecuta una hora específica. Esta es la simple, la otra la tengo por horas variando. Por eso tenía dos diferentes, si os fijáis. Pero esta para el ejemplo que vamos a tener aquí, pues nos sirve. Entonces, vemos que se ha ejecutado el día 8 y aquí si cargamos el tenant, ya me va a aparecer Copilot. Os quería enseñar esta parte porque es para que sepáis cómo se levanta el servicio. Sé que igual, pues, al final tengáis una idea. En la documentación está, ¿eh? Y aquí, como soy administrador, soy owner, aquí tengo la consola de uso, que lo veremos, es un tiempo consumo en tiempo real que se está viendo y el límite. Propiedades que os voy a enseñar aquí, bueno, pero el otro lo tengo velado en la demo, pero tengo incidentes un poco más, pues más interesantes. Entonces, volvemos de nuevo a la consola que estábamos hablando y os quiero explicar más capabilities. Si os fijáis, en esta standalone es en donde tenemos la configuración de nuestros plugins que os comentaba, que eran cómo conectaba vía Graph API con nuestras fuentes nativas. Por aquí tenemos las fuentes nativas. Podéis configurar pues, el External Attack Surface Management, el Microsoft Defender Threat Intelligence, el Microsoft Defender XDR, el Microsoft Entra. Y esto tiene asociados prompts que ya están prehechos, que son preguntas realmente, que vais a ver ahora y que os voy a enseñar. Purview, aquí no lo tenemos disponible, pero si nos vamos a la otra, en esta de aquí, y que os estoy cambiando mucho. Ahí está. Aquí ya lo tenemos. Purview. Puedes conectarlo a la otra, lo digo para que lo sepáis. Vale, tenemos un montón de soluciones, incluso para convertir lenguaje natural a KQL en Defender for XDR en Advanced Hunting, cuando tenéis un E5, o a nivel de KQL en el Workspace de Sentinel, también de lenguaje natural a KQL. Este es el API de iSearch, que es el nuevo nombre que se llama a los servicios, a los Cognitive Search, que tenemos en toda la familia en donde está Azure OpenAI, el API. Hay un montón de cosillas, si os fijáis. Hay también softwares de terceros. En este caso tenemos, por ejemplo, plugins para conectar con ServiceNow, para las tickets de SecOps. Si os fijáis, esto es una configuración chorras para, por ejemplo, preguntar al SIEM de Splunk, que al final tenéis que meter la URL, el index, quitar esto y esto de aquí, y usuario y password. Vamos a volver. Vamos a ir para aquí. Vale. Tenemos, por ejemplo, CyberArk, que acaba de salir, Darktrace. Tenemos, por ejemplo, Jamf. Tenemos, por ejemplo, Netscope, Red Canary, que es un MSSP. Tenemos Sodan, Tanium,
sobre todo se utiliza ahí el ejemplo para, estaba bloqueando 5.000 dispositivos, y también URL Scan para ver la reputación también. Y luego, por ejemplo, nosotros podemos conectarlo con, es decir, puede preguntar tanto internamente vía Graph API como también preguntar al API de BinChat para preguntar también en Internet y enriquecer la respuesta que nos va a dar. Igual que hacen Copilot for 365 cuando le conectáis la parte interna el plugin de web que llama el API de BinChat. Y luego hay custom plugins. Los custom plugins, pues yo tengo definido una serie de custom plugins que son, los podemos definir solo para mí o publicados para toda la organización. Y ahí el administrador, que va a ser el owner, va a definir si le permite a un contributor publicarlos a otra organización o solo al owner publicarlos a la organización. Que aquí lo tengo bloqueado, pero en mi tenant que me acabo de crear el recurso, pues no lo tendría bloqueado. Podemos conectarlo con virus total, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de configuraciones que podríamos hacer. Es decir, por ejemplo, en el tenant mío, que es este de aquí, pues yo en Custom Plugins lo tengo con Censis, lo tengo con Soda, lo tengo con virus total. Únicamente tengo que meter las credenciales aquí. Lo configuré el otro día y aún no las metí. Vale, volvemos aquí al punto. Es decir, aparte de esto, nosotros podemos subir políticas para que aprenda el propio Copilot de nuestras políticas internas. Podemos subir ficheros que son docx, PDF, TXT, MD, es decir, diferentes tipos de ficheros para que aprenda de nuestras políticas internas. Vale, por aquí estarían las configuraciones. Luego hablamos de lo que sería la librería de prompts y lo que serían los prompts, capabilities. Hay un montón de prompts que vienen ya pues genéricos, si os fijáis, dependiendo del tipo de plugin nativo que integra, a nivel de incident analysis, el impacto de vulnerabilidades, el enriquecimiento de un incidente con el contexto de un dispositivo. Hay un montón de información que vosotros cuando lo montéis, obtener la evaluación de impacto de un CVE, tanto sea vuestro parque de dispositivos, a nivel de vuestro AS, porque tenéis el External Software Management, un montón de cosillas que tenéis por aquí. Tener certificados también. Podéis ver incluso a nivel de MDTI, oye, con los detalles de un CVE, cuál es el APT, hay un montón de información que tenéis. Tampoco no nos vamos a parar aquí, vamos a hacer un poco un recorrido a alto nivel de esto. Y luego los promptbooks, al final es la ejecución de varios prompts para ejecutar un runbook específico. Y aquí tenéis algunos out of the box, estos son internos, generados dentro del tenant, pero out of the box tenéis o investigación de un incidente en Defender for XDR, que aún no han cambiado el nombre aquí, o Microsoft, la investigación de un incidente en Sentinel, o el análisis script de un script sospechoso, o el perfil de un APT, o el assessment de un impacto de una vulnerabilidad. Y si nos vamos, por ejemplo, pues aquí, al de Sentinel, vamos a ver que hace un resumen del incidente de Sentinel, cuáles son las entidades, entities asociadas, ¿qué quiere decir? Pues el usuario, el endpoint, las IPs, los ficheros, los correos, etcétera. Luego tenemos, bueno, la reputación de una IP que tira de nuestro MDTI. Si tuviéramos virus total, podríamos afinarlo para que llamara virus total o record the future, por ejemplo. Bueno, aquí hay diferentes cosas. Los métodos de autenticación establecidos para cada usuario que está envuelto en el incidente y decir de cuáles de ellos tienen MFA, porque al final, oye, en base a si tienen MFA o no, se va a hacer una acción u otra, resetear solo la password o suspender el usuario. Hay diferentes tipos y esto lo podemos customizar, podemos hacer custom plugins que los tenemos en las librerías. Es decir, hay una librería, podemos coger uno cualquiera y podemos hacer un duplicado, podemos cambiarle el nombre, podemos editarlo, podemos eliminarlo, podemos hacer lo que queramos, es decir, la descripción, etcétera, etcétera. Si os fijáis aquí, cuando hace un análisis de una IP, analiza la IP utilizando MDTI, virus total, CrowdSec y SODA. Es decir, está utilizando al final todas las fuentes. Es decir, esto es análisis pasivo, por ejemplo. Pero bueno, al final para que veáis un poco lo que se puede configurar desde aquí. Esa sería la consola que sería standalone, que tiene muchas capabilities. Y luego estarían las consolas embebidas. Las consolas embebidas, que yo aquí, si os fijáis, estático no os iba a enseñar, las embebidas, como os hablamos, hay la consola unificada, que ahora tiene ya Sentinel metido. Y ya está en Public Preview, ya lo podéis habilitar. Lo tengo habilitado en cualquier tipo de tenant, lo podéis habilitar. Bueno, aquí si os fijáis hay unas ventajas competitivas que os hablaremos. Yo no me quiero parar tanto en este punto y me quiero parar
en cómo harías un análisis de incidente. Es decir, tú si tienes un incidente, vamos a coger este incidente que es un ataque multistage a un compromiso de un domain controller. Nosotros abrimos el incidente. Abre. Aquí una persona de nivel 1 pues realmente diría, oye, pues que no sé por dónde empezar, aunque está bastante la información, está bastante mascada. Todas las entidades, estamos hablando de hashes, ficheros, es decir, comandos que se ejecutan, scripts, etcétera. Aquí está hablando ya del MSAS, bueno, un montón de información. El timeline del incident, hay muchísima información, cuáles son las alertas que están asociadas, cuál es la severidad, el estado que tiene, cuál es el owner. Pero oye, pero un nivel 1 no sabe por dónde empezar y tiene que hacer un triaje y tiene que analizar. Oye, se va a la consola del Defender for XDR, que es la primera, es la otra versión del embebido. Bueno, mientras nos carga, lo que vamos a hacer es una cosilla. Si no nos quedamos parados. Vamos a ver. Vamos a ejecutar un prompt de análisis sobre el Sentinel, sobre el incidente este, que nos va a hacer todo esto. Y lo dejamos ejecutando. Entonces, vamos a ver si nos carga. Son cosas del directo. Pero no os preocupéis. Aquí estoy haciendo por delegación, por lo que estáis viendo aquí. Está tardando en abrir, pero mucho, pero bueno. Ahora cuando nos abra ya lo vais a ver. Un problema de tokens o algo así debe de haber. Nos está generando Copilot y vamos a ampliarlo. Esta parte. Vamos a ampliar esta. Nos está haciendo un resumen y una respuesta guiada de acciones debemos de tomar. Y esta, al final, con los consumos son bastante bajos. Al final, ya os digo, aquí en esta parte son bajos los consumos. Luego, cuando empecéis a hacer Chromebooks y esto, tenéis que ver qué casos de uso definir porque ahí sí que los consumos son más altos. Mientras tanto, me voy a coger la otra consola, el otro tenant y voy a hacer una cosilla que va a ser Security Incidents. Me voy a abrir para que veáis un poco, pues, cómo se ve en el dashboard un consumo de un, de un embebido, porque yo aquí, como no tengo permisos, no lo voy a ver. Entonces, vamos a seguir con esto mientras se ejecuta el otro. Aquí el embebido, para que veáis un ejemplo. Nos lo mapea con las tácticas de Mitre y nos dice que la severidad del incidente es alta y que hay un compromiso de un domain controller y que posiblemente es Novelium y que ocurre entre el día 1 de febrero a las 3:02 y el 16 de febrero a las 6:24. Y se fue tagueado, es decir, la persona que lo tiene asignado, por lo menos el nivel 1 inicialmente, pues lo identificó como un phishing de robo de credenciales. Este sería el foco. Estoy abriendo por el otro lado el otro mientras. Si os fijáis aquí, en la fase de acceso inicial, el incidente empieza en una hora, está de aquí, las 3:02, sobre este usuario recibe un email sospechoso que hace un bueno, que tiene link a una IP y luego dice, oye, es que sobre el día 16, estamos hablando de 15 días después, Cadikens clica en una URL, en la URL, esta que estamos hablando, una URL que está interna dentro, en este email en cuarentena, que es este tipo de URL que tiene una reputación. Entonces, lo que estamos haciendo es el descubrimiento que hay actividades de exploración sospechosas que fueron detectadas en este dispositivo, que es un Windows 10 que envuelve el proceso, pues PowerShell y Juami para ver qué usuario eres. Impacta a los usuarios P. Gustavo y Cadikens, es decir, habrá la logon sessions ahí en memoria dentro del dispositivo. Entonces, evasión de defensa. ¿Qué tácticas hay? Esta es una táctica de defensa y decimos, oye, es que pasados 3 segundos hay la inyección de un código malicioso en el proceso, bueno, en un proceso de la inyección de un código malicioso
Y sobre este mismo dispositivo, si os fijáis, y envuelve los ficheros, este PowerShell y este PowerShell, que podemos hacer análisis script, que los podría enseñar, impactando también a los mismos usuarios. ¿Vale? Y entonces, acceso de credenciales. Y te dice, oye, que es que está accediendo al servicio LSAS, que es el que nos va a identificar localmente si va a tirar de NTLM o de Kerberos. Fue detectado en este dispositivo, envuelve el proceso el LSAS. Es decir, y que se está ejecutando como un system, está haciendo un dump realmente, no sé si estará haciendo un dump o no, pero vamos a ver lo que está haciendo. Y se ejecuta PowerShell. Esto es bastante ruidoso, los PowerShell, al final. Los ER lo detectan bastante fácil, impactando al usuario Cadikens. Luego hay movimiento lateral, es decir, hay una actividad sospechosa que fue detectada en el ADFS, Windows Server 2022, envolviendo a PowerShell y una consola, impactando al usuario ADFS, admin. Estamos impactando tu usuario, tu movimiento lateral que estamos haciendo. Vale, y entonces la persistencia. Vamos a ver. Aquí dice, en este caso hay 17, dice que se registra un servicio que es sospechoso, que fue detectado en este dispositivo, que es el dispositivo original, y envuelve el proceso service que ejecutándose como system. Y yo lo que quiero saber por aquí, ¿vale? Porque es que siempre que lo ejecutas, cada vez que se ejecutan, te da información similar pero no idéntica, porque sabéis que no te da la misma información. Vale, entonces lo que tenemos es que a continuación la ejecución, es decir, hay una creación de un servicio sospechoso que impacta al usuario admin y a la máquina de ADFS, y luego hay un acceso de credenciales, que lo que en el ADFS hay una extracción de la clave privada que fue detectada en el ADFS envolviendo al proceso que tenemos aquí, impactando al usuario ADFS admin. Y luego tenemos una evasión de la defensa. Es decir, aquí lo que tenemos es que a esta hora, a las 6:21, hay una actividad desde un nodo de salida de la red Tor impactando al usuario P. Gustavo y lo que sería la aplicación de 365. Y al final ha cambiado un poco con informaciones que había ejecutado antes, por ejemplo, de la información que te daba. Que al final va a ser lo mismo, pero es un poco distinto. Y el acceso inicial, es decir, aquí te está diciendo, es decir, hay potencialmente una URL potencialmente maliciosa en la que se ha hecho clic y fue detectada impactando a este usuario. Pero al final esto es el acceso inicial aquí arriba. El otro día daba información un pelín más concreta. Hablaba de, hay usuarios que tienen permisos por temas de ACLs mal configuradas de replicación entre DCs, es decir, y por un ataque de DC Sync, poder filtrarte, dampearte todo lo que sería la base de datos NTDS. De ahí puedes extraer los hashes y las claves de sesión, que es al final un poco lo que han hecho aquí. Y luego, si os fijáis, lo que tenemos aquí integrado para un nivel 1, oye, aquí ya está confirmado que esto es un testing. Bueno, aquí alguien lo ha confirmado como un testing. Vamos a reactivarlo. Y vamos a clasificarlo como un phishing, aunque podría ser un malware, pero bueno, al final, para dejarlo como estaba arriba del todo. Investigación. Oye, contactar con este usuario, un poco las acciones que tiene que tomar el usuario y cómo han sido las acciones, es decir, diciéndole todos los hechos que han ocurrido, si usted fijas. Pero aquí lo más interesante que tenéis en las remediaciones, que le da un nivel 1, porque un nivel 1 realmente no hace mediaciones, es, oye, resetea la password de Pedro Gustavo, pero en este caso al estar en on-premise hibridada con la nube, tiene que tener Shell Password Reset para poder hacer esto. Primero, ese punto. Si no tenéis la base, pues no va a poder tomar las acciones. Luego, por ejemplo, también el usuario Cadikens. Y aquí, oye, ya está hecho, pero yo voy a reactivarlo porque estamos haciendo pruebas. Entonces le voy a decir que me lo resete. Pues, un momentito. Aquí le cuesta un poquillo más. Y luego, por último, el reseteo de la password de la DFS admin. Que aquí es un poco más sensible hacer este reseteo. Ese es desde mi punto de vista. Vamos a forzar el reseteo. Y también podemos ver información del usuario. Por ejemplo, vamos a Carla Dickens y podemos incluso deshabilitar el usuario, además de cambiar la password, habilitarlo. Podemos ver los incidentes, las alertas, porque sabéis que un incidente puede aglutinar de 1 a n alertas, porque cada alerta está asociada a una entity. Ese es el tema que tenemos.
No hay riesgo a nivel de ping, si os fijáis. Los dispositivos que tiene, los grupos en los que está, localizaciones, cuentas, emails, te da un poco la información y podemos incluso ir a la consola a ver más información. Vamos a volver de nuevo. Entonces, por ejemplo, nosotros también podemos enseñaros, aparte de todo esto, se puede, oye, se puede generar un reporte, que es un resumen pues para mostrar cómo ha sido el incidente. Incluso también, si cerramos esto, podemos ver cómo se ha hecho el bypass de la ejecución del PowerShell. Y aquí, déjame ver si soy capaz de... Aquí está. Y aquí dentro también podemos hacer un análisis script. Bueno, pero es para que tengáis una idea, ¿va? Me está generando el reporte. Y por el otro lado, al final, si os fijáis, está dándote más o menos la misma información, pero aquí es más detallado y te está diciendo, oye, todo lo que ha hecho este incidente, que envuelve a las entidades, que es un poco, al final te está dando un poco más detallado la parte standalone porque estamos haciendo un Chromebook específico, en este caso es Out of the Box. Se ha lanzado 24 alertas, te está diciendo un poquillo toda la información en detalle. Te dice, oye, las entidades asociadas a nivel de host, a nivel de aplicaciones cloud, a nivel de IPs, a nivel de ficheros, a nivel de cuentas, a nivel de URLs, de mailbox, de registros, de procesos, de mensajes de email, de mail cluster, a nivel de reputación, te está diciendo la reputación que tiene también, a nivel de autenticación. Aquí en este caso, bueno, te dice que no puede, en este caso no puede, pero realmente había que volver a lanzarlo. Eh, este, este solo. Vale, pues sería un poco la información que os quería enseñar en este punto. Y luego, esto mismo, bueno, antes de nada, perdonad, voy un poco el orden que os quería enseñar. Si os fijáis aquí, ya tenemos Sentinel integrado dentro de la consola unificada, lo cual ya podéis hacer las consultas de lenguaje natural a KQL. Incluso lo mismo pasaría cuando estamos haciendo, pues en esta parte, en Advanced Hunting, al final se os va a abrir una consola para utilizar Copilot en la cual vosotros podéis hacer consultas en lenguaje natural y devolveros la consulta que tenéis que meter, que es en KQL. Si no me deja... ah, sería esta parte. Continuamos explicando. En Entra lo que tenemos es que pues, nos deja hacer una investigación más rápida de los signings, porque podemos analizar cómo han sido los logins que teníamos, y también una investigación de los audit logs, por ejemplo, solucionar los problemas más rápidos, ver configuraciones si están correctas o no, es decir, cómo ha sido el incidente también. Luego, ¿qué más podemos hacer en Purview? Como os comenté, analizar los incidentes, obtener consultas a través del lenguaje natural, pero obtener consultas de KQL a través del lenguaje natural para, por ejemplo, cuando estamos haciendo análisis en Audit o en Discovery, no sé si sabéis qué servicios son. El MDTI, con este servicio tenemos integrado el MDTI como si fuera full, es decir, no hay que pagar por el MDTI, excepto el API, que el API habría que pagar por usuario. Porque sabéis que de MTI tenemos una capability básica, que es la que utiliza para ver la reputación, pero todo el parque de MTI, que es nuestro Threat Intelligence, para tener fuentes de reputación, ver cómo hace un ataque, un APT hace los ataques, por ejemplo, coges un ransomware y ves qué atacante es, qué tipo de ransomware, y ves normalmente cómo suele hacer el ataque de la kill chain, pues esto lo tenéis toda la información ahí actualizada. Bueno, esto al final es un pitch comercial, que los datos son tus datos, los datos no se utilizan para entrenar modelos de IA básicos, tus datos están protegidos. Bueno, al final es un servicio más de Microsoft que cumple con los estándares. Cumplimos con los principios básicos de la IA responsable, esto también es algo que nosotros... Y al final hay un análisis que a mí me gusta enseñar, que al final, si os fijáis, tanto en incidencias y respuestas como en threat hunting, esto es preventivo
y esto es reactivo, hacemos una reducción de un tiempo estimado ante el Early Access Program, que fue la Private Preview, del 38%. Lo que es la evaluación de Threat Intelligence, alrededor de un 40%. En preparación de reportes, la redacción de 63%. Y luego, en solución de errores menores, por ejemplo, en Intune, que también lo tenemos integrado porque es un asistente que nos ayuda, oye, a ver si las configuraciones, hacernos una guía personalizada de cómo aplicar las configuraciones, pues al final, estos errores menores de configuración nos reduce más o menos un 84% de tiempo. Y estos datos a ver, y esto vamos a ir al siguiente después, pero al final, si os fijáis, hay diferentes casos de uso que se pueden cubrir o escenarios. ¿Y a qué niveles ayuda más este tipo de solución? Porque es post-incidente para analizar el incidente y remediarlo. El remediar el escenario, es decir, reducir ese tiempo de remediación. Pues el resumen de un incidente, el reporting de un incidente, en la Query Assistant, que es a través del lenguaje natural obtener una consulta de KQL, o la respuesta guiada va a ayudar a los niveles 1 y niveles 2, como estamos viendo aquí. Y luego el script analysis es el único caso que ayuda a niveles más avanzados. Es decir, estamos hablando niveles 3, forensic, un CSIR, por ejemplo, que es otra cosa distinta. Ese sería un poco el enfoque que se tiene. Y esto es algo que se publicó una vez que salió en GA, que lo que te dice es, oye, mejora la velocidad, la precisión y la opinión. Y los profesionales de seguridad con Copilot fueron, pues lo que te está diciendo, un 22% más rápido. Fueron también un 7% más precisos y el 97% de las personas que lo han utilizado quieren seguir utilizándolo. Tienes un reporte full aquí y puedo compartir esta presentación, no hay problema. ¿Qué han entrado en GA? Pues lo que os comenté. Chromebooks personalizados, integración de bases de conocimiento, informes de uso de administrador, que es un poco, oye, cuál es el gasto, el dashboard que teníamos, que es un poco lo que os quería enseñar ahora mismo. Por eso quería ejecutar. Y la disponibilidad de idiomas, que le podemos preguntar en castellano, ¿eh? En español. Digo porque preguntamos siempre en inglés. Y al final, lo que os quería enseñar, que esto es algo muy sencillito, tenemos aquí. Aquí se nos abre también la embebida. Ese es el tenant mío, no es el tenant. Entonces, aquí se abrirá la consola embebida. No sé si es mi conexión o algo así, pero hoy está muy, muy lento todo. Bueno, mientras lo genera, nosotros en la standalone podemos ver el uso. Aquí aún no ha cargado el uso, no es tan instantáneo. Bueno, mientras lo carga, luego os lo enseño el uso que tiene. Y aquí entraría la parte del pricing, que esa es la última parte de la que quería hablar. Y más o menos estamos, yo creo que en hora. Entonces, es un modelo de pago por uso, que tiene que estar asociado a una suscripción y a un grupo de recursos. Es decir, no va por licenciamiento. Y como os comenté antes, es flexible, va por SCU, Security Compute Unit, que ejecuta cargas de trabajo. Y es lo que os comentaba. Cada SCU aproximadamente vale $4, pero tenéis la calculadora. Aquí no son $4, son 3 euros y pico, es un poco al cambio. Al final lo que te dice aquí la información es que aproximadamente es 10 workflows de ejecución. Esto es aproximado para utilizar Copilot. Debe tener al menos una SCU por hora asociando una suscripción en un grupo de recursos. Os comenté ahora esto. Los clientes y partners pueden comprar la SCU en la experiencia independiente, sola por Copilot o en Azure. Esto entra tanto con vía CSP, vía Enterprise Agreement, vía MCA o vía Mac. Digo porque entra a través de todos. Como os comenté también, una vez que alcanza el límite hay una advertencia y puedes aumentar también la capacidad, pero si no la aumentas tienes que esperar hasta la siguiente hora. Y también los clientes o partners que quieran probar la solución, bueno, esto es lo que os comenté antes, que podemos jugar con esa parte, porque como se guardan los datos durante 90 días, pues podríamos jugar para levantarlo pues por horas. Lo digo porque si no vais a pagar un mínimo ya alto. Y luego tenéis un enlace que también está dentro de la documentación que se os compartirá, que esto es de partners.
de Microsoft oficial, y os dice exactamente lo mismo. Es decir, al final te dice un poco exactamente lo mismo, que es más o menos una SCU, el coste que tiene. Esto es un coste mínimo anual si tuvierais levantado el servicio durante las 24 horas de todos los 12 meses. Te está hablando también del MDTI, incluido Copilot for Security, pero no está incluida la API. Te dice también que el trading es, bueno, aquí te dice que tienes una reducción de costes porque te incluye esto y no hay que pagar la licencia aparte, etcétera, etcétera. Te está diciendo que lo que es la capacidad de cómputo y el uso de tokens es variable, dependiendo, por ejemplo, aquí habla de SCUs, workflows necesitados por cada prompt o prompt y es difícil de calcular. Es decir, por ejemplo, eso es lo que te está diciendo. Más o menos, al final, el foco que tenemos, si os fijáis, es optimizar es decir, cualificar, o más que cualificar, es ayudar a estos niveles uno para que puedan abarcar más, para que puedan tomar más acciones, para que puedan remediar de una manera más rápida y más eficaz, para que no haya tantos problemas porque no tienen ese conocimiento, para que aprendan. Es decir, es un copiloto o un asistente. Y por último, antes de finalizar, porque ya nos estamos pasando de tiempo, pues a ver si ahora aquí ya nos aparece el consumo de la embebida. Aquí lo estáis viendo. Lancé 1,02. Es decir, no hay mucho consumo. Al final esto es un consumo y va por horas. No es muchísimo consumo en la embebida. Nosotras tenéis que calcularlo, ir calculando los casos de uso. Eso sería un poco el enfoque que yo le daría.